fue el 20 de marzo de este año, ahorita. Esta placa que ustedes ven, gracias Carlos, que ustedes van a ver a continuación aquí en primicia, en Cuestión Pública. Esta placa por fin sale de la sede del Ejército Nacional en Cali y llega a la Universidad del Valle, a la sede de la Universidad del Valle allí en el sur de Cali. Vamos a dejar esta placa ahí porque es muy importante, mírenla por favor, porque es un trabajo de lucha, de memoria, de trabajo, de Julieta Ospina, que es la madre de Caterine. Ya vamos a hablar con ella, de un colectivo de estudiantes universitarios que logran que esta placa salga del ejército, que tenga este mensaje que ven ustedes allí. Ejército Nacional de Colombia declara su responsabilidad por el asesinato de la estudiante Caterine Soto Ospina. Por esto pide perdón a la familia y a la comunidad en general. Como ustedes pueden ver, en esa placa el Ejército Nacional se declara públicamente responsable por el asesinato de la estudiante Caterine Soto. Por eso, esa institución castrense se vio obligada por la justicia. Esto es un fallo judicial que hay detrás, ya les vamos a hablar bien cuándo y cómo se dio, para pedirle perdón a la familia de Caterine y a la comunidad en general. Lo más indignante de todo es que desde hace más de 5 años el Tribunal Superior de Cali ordena que esta placa, es decir, no es solamente que exista, que se instale y que se haga un acto de perdón público, el cual no se ha hecho hasta hoy. Antes del 20 de marzo de este año, esa placa estaba guardada en instalaciones del Ejército en Cali. Por eso, un grupo de estudiantes de la Universidad del Valle, el alma mater de Caterine, se pusieron a la tarea de recuperar la placa, de llevarla a Univalle y adelantar las medidas necesarias para que este acto de perdón a Julieta, a la familia de Caterine y a toda la comunidad universitaria pues sea una realidad, señores del Ejército. Pero esto no es todo. Esta no era la placa que inicialmente el Ejército le había mostrado a la familia de Caterine. En septiembre de 2022, Cuestión Pública reveló la placa que el Ejército tenía guardada. Placa que en septiembre de 2025 el Ejército le habría reconocido a un grupo de estudiantes de la Universidad del Valle que no la encontraba. Luego apareció una nueva placa, que es la que mostramos hoy en este reportaje. El Ejército Nacional sigue sin pedir perdón hoy, después de que sus uniformados asesinaron a Caterine Soto Ospina el 3 de agosto de 2007. Eran los tiempos de la seguridad democrática de Álvaro Uribe. Ella era estudiante de Ciencias Naturales de la Universidad del Valle y ejercía como profesora de química en un colegio de la ciudad de Cali. Hoy, yo particularmente no he olvidado a Caterine. Sé que Julieta, su madre, tampoco, sus hermanas, y le agradecemos a José y a Saray, estudiantes de la Universidad del Valle, que tampoco la hayan olvidado. Para hablar de esta historia de lucha, de justicia, de una lucha contra la impunidad, saludamos a José Alejandro Cuellar Zapata, estudiante de la Universidad del Valle. José Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya saludamos entonces también a Saray, quien nos acompaña el día de hoy. Saray Díaz Jiménez, estudiante de Biología de Univalle. Saray, bienvenida a Cuestión Pública. Hola, buenas tardes, gracias. Vamos a comenzar hablando de esta placa que estudiantes como José Alejandro y Saray Díaz Jiménez trabajaron arduamente para que llegara de nuevo a las instalaciones de la Universidad del Valle, para que otra vez llegara al alma mater de Caterine. Esta es el alma mater de Caterine, no es otra sino esta. Y José, mientras se une doña Julieta, comencemos hablando del quién era Caterine Soto Ospina y qué es esta placa que nosotros acabamos de mostrar aquí. José. Creo que, bueno, Caterine Soto pues, era estudiante de la Universidad del Valle, del programa de licenciatura en Ciencias Naturales. En su momento está en el Instituto de Educación y Pedagogía. ¿Y más? Era una compañera muy interesada por el medio ambiente y por las cosas del medio ambiente dentro del campus. Siempre hemos escuchado referencias de ella de que siempre recuperaba como fauna perdida dentro de la U, ayudaba a orientar, estaba metida como en muchos programas que tenían que ver como con la conservación y el sistema de gestión ambiental dentro de Univalle.
y le priorizaba mucho como la causa ambiental. Ahí ya se conectó doña Julieta, gracias a Sara y a José. Doña Julieta, buenas tardes. Ahora sí. Doña Julieta, buenas tardes. José, buenas tardes. Doña Julieta, ya estamos aquí en vivo. Gracias por acompañarnos en Cuestión Pública. Por favor, cuéntenos quién es y quién era Caterine Soto Espina. Bueno, antes de empezar, quiero darte las gracias, José, por el espacio que nos estás dando, a los estudiantes de la universidad colectivo que nos están apoyando tanto y a toda la comunidad que siempre han estado conmigo en este proceso. Le cuento que Caterine Soto era mi hija, estudiante de la Universidad del Valle. Ella fue asesinada el 3 de agosto de 2007 por el Ejército Nacional en la vereda San Cipriano. Desde ese día, sí, llamaron a mi casa diciendo que ella había muerto en combate y que la tenían en el anfiteatro. Yo no pensé, no me imaginé a mi hija nunca verla con un fusil. Nos fuimos para Buenaventura y de verdad que a mi hija la habían acabado a bala, tiros de fusil. Y desde ahí empezó una lucha por esclarecer la verdad, por limpiar el nombre de mi hija, que ella no era una guerrillera como lo querían hacer suponer, sino que era una estudiante adelantada, ambientalista, era muy humana y que estaban equivocados. Doña Julieta, me devuelvo allí un momento porque lo que usted nos dice es que la llamada de ese 3 de agosto es que el ejército dice que su hija, que Caterine, había muerto en un combate. Sí, la llamada que hicieron un general de allá del ejército, Sí. preguntando por la familia, mi hija contestó y mi hija tenía el altavoz y cuando escuchó que dijo, Caterine Soto fue muerta en combate, que la tenían en las instalaciones de allá de Buenaventura. Ajá. Eso fue fatal, eso fue horrible porque eso no podía ser verdad, José. Sí, sí, claro que no. Claro que no. Doña Julieta, los estudiantes, los que vivimos en Cali en esa época, recordamos estos hechos y su lucha porque se lograra encontrar la verdad. Y usted logra una verdad con un fallo que es el que nos retrotrae a la placa, ¿cierto? O sea, es este fallo que le dice a la nación, ustedes son responsables por el asesinato de Caterine Soto Espina. ¿Cómo es ese proceso para lograr esa sentencia, Julieta? José, le cuento que usted tal vez es testigo de todo lo que yo hice. Sí. Usted me acompañó mucho en este proceso, gracias. Le cuento, esto fue de años, esto fue una lucha, hacer plantones, unirme a organizaciones de Movice, un Segucol, el costo de Delia. Sí, sí, señora. Sí, bueno, y entonces estuve ahí en la lucha, en toda parte, denunciando, haciendo pendones, haciendo separadores, yendo a la universidad, pidiendo justicia en el ejército, iba al ejército, solamente me decían, grábenla, y no hacían sino grabarme, ni íbamos con los estudiantes en protesta, hubo mucha protesta por pedir la verdad, y nada de eso valió. A los 12 años pasamos una tutela porque Sí. todo está en la completa impunidad. 12 Sí. años se demoró para que saliera una tutela reconociendo y condenando al Estado por la muerte de Caterine Soto. Ahí, eso fue el 24 de enero del 2019. Ganamos la tutela primero. Sí. Que hagan un reconocimiento público de responsabilidad por el asesinato de Caterine. Segundo, hacer una placa contando lo que pasó en memoria de ella, colocarla en un lugar visible de la ciudad de Cali. Sí. Tercero, hacer un estudio de protección para mí, porque Sí. varias veces fui amenazada, fui perseguida,
y entonces pedí protección. Ahí también está eso, tampoco me lo dieron. De riesgo y protección. Sí. Ellos tenían que divulgar en la página web, en los batallones, en el ejército, publicar esa sentencia para la no repetición. Y esta es la verdad. Nada de eso se cumplió. Nada de eso. Hicieron caso omiso, no respondieron nada. Y ya para el 20 de octubre, el 16 de octubre, fue que el ejército ya nos citó después de haber hecho muchas gestiones, muchos paros, muchas denuncias de que no habían aceptado. Me reuní con el comandante del ejército. En ese tiempo era el señor Henry, Sí. Mauricio López. Con él el comandante del ejército de la tercera brigada de aquí de Cali. En ese tiempo, el señor puso muchos trabas para aceptar. Él comenzó a decir que eso no se podía hacer, que en la universidad ellos no aceptaban eso, que la universidad pública era revoltosa y que ellos tenían que sacar un presupuesto para la placa porque ellos no tenían plata. En esos quedamos y que se iban a comunicar con el rector de la Universidad del Valle, porque yo pedí que la placa se colocara en la Universidad del Valle. Mi hija amaba esa universidad. ¿Y qué más que quedar ella ahí? Julieta, entiendo que usted pedía que fuera en la entrada de la Universidad del Valle en la avenida Paso Ancho. ¿Es así? Sí, en toda la quinta, al frente de Unicentro, yo quería que la placa fuera visible para el público y ahí me parece espectacular porque ahí todo el mundo pasa, y los estudiantes por la peatonal, o si no por la parte peatonal, la mano derecha. Exacto. Yo conseguí permiso de la alcaldía, permiso del defensor del pueblo, de todo eso yo tuve el apoyo. Me reuní con el rector de la universidad, muy formal, me dijo que él me iba a ayudar en todo, que contara con eso, que él se comunicaba con el ejército. Bueno, yo salí contenta de esa reunión, porque dije, no, pues sí, se va a hacer todo esto. Y se va a lograr, no. Exacto. Y no se logró. Qué mentira tan grande. Ese señor Varela. Edgar Varela, para dar contexto, Julieta, era el rector de la Universidad del Valle. Ese señor nunca se volvió a comunicar conmigo. Yo iba a la universidad, pedía citas, no, fue imposible hablar con él. Hablaba con el vicerrector, que era el señor Murillo. Hablábamos ahí todo eso y me decía que no ha podido comunicarse. Del batallón le mandaron carta a él, diciéndole que la placa estaba lista y todo. El señor, yo digo que fue negligencia, él no quiso colocar la placa, no quiso porque él para todo se negó. Entonces, ¿qué pasó? La placa se quedó en el batallón. Yo fui muchas veces al batallón, me nombraron a una coronel Yadira para que ella tramitara conmigo lo de la placa, muy formal y todo. Sí. Pero tampoco pude con ella porque me dijo que sí, que no, que tenemos que tener este permiso. El otro, yo saqué los permisos de la alcaldía. ¿Qué pasó? No se pudo, José. ¿Por qué? Porque la señora, la teniente, la trasladaron. Entonces volví a quedar en ceros con la universidad y con el ejército. Listo, doña Julieta, entonces vamos a parar allí un momento para que José y Zaira nos terminen de contar, Saray, perdón, nos terminen de contar o sigan con esa otra parte, porque hasta lo que va doña Julieta hay un fallo, hay una orden judicial, es decir, eso es una orden, no era así sí o sí, no, había una orden de hacer una placa y de instalarla en la Universidad del Valle. Eso no pasó, como nos dice muy bien Julieta, eso no pasó. La universidad, nosotros publicamos un reportaje en 2022 donde decimos esto que hay aquí, como dice doña Julieta, la Universidad del Valle decía que no, que ahí no, que en otro sitio. Julieta se sostenía que tenía que ser en el sitio
donde para ella debía ser visible para toda la comunidad Exacto. universitaria. Y esta placa que ustedes ven allí era la inicial, doña Julieta, y la gente, miren, esta que ustedes ven allí es la que inicialmente le mostraron, y luego esa placa, por eso quiero darle la palabra a José, esta placa no volvió a aparecer. Es decir, el ejército luego ha dicho que sí apareció, pero no la hemos vuelto a ver. José, por favor, con las buenas tardes, cuéntanos cuándo ustedes como colectivo estudiantil universitario se empiezan a preguntar dónde está el acto de perdón frente a Caterine Soto, frente a Julieta y su familia, y la placa. José, adelante. Dale. Nosotros comenzamos a preguntar el tema de la placa porque el colectivo tiene un enfoque de memoria estudiantil, lucha estudiantil relacionado. Entonces nos hicieron una invitación a un festival de la memoria que se llevó aquí dentro del campus y como colectivo entregamos una pieza de un fanzine que se llama Sonada. Pues la compañera Saray va a explicar un poco el contexto del fanzine. Listo, entonces el fanzine básicamente tuvo un enfoque principal que fue relatar de manera breve, escoger diferentes estudiantes asesinados o que habían sido víctimas dentro de la lucha estudiantil unibayuna. Entonces, entre esas personas escogimos hablar sobre Caterine Soto. En especial, pues yo me enfoqué como en redactar la parte que se enfocaba en su historia. Y ahí encontré la publicación de la nota de la placa embodegada de Cuestión Pública. Bajo eso, después de hacer el trabajo del fanzine, dijimos, pues bueno, vamos a mirar qué es lo que está pasando con la placa. Claro. Entonces, bajo eso, pues creamos como una propuesta como colectivo de no solamente intentar conseguir la placa de Caterine, sino también de hacer todo un trabajo de placas para otros estudiantes. Ya aquí dentro del campus teníamos la placa de Johnny Silva, por ejemplo, que también fue asesinado dentro del campus. Entonces, por ejemplo, esa placa ya estaba muy vieja y decidimos que también iba a entrar ahí para una restauración y además a solicitar las placas de otros compañeros. Entonces, desde ahí empieza el proceso. Y luego de eso, pues empezamos a enfocarnos en intentar contactar pues a Bienestar Universitario y a la Rectoría de la universidad, a la parte administrativa, para poder empezar un proceso de solicitud. José, ¿cómo fue esa relación con Julieta? Y también luego le pregunto a Julieta, ¿cómo se empezaron a conversar ustedes? ¿Cómo fue ese acercamiento, José, con doña Julieta? Pues fue buscarla por redes. Fue comunicarme con ella. Sí, no, pues fue comunicarme por ella por redes, por Facebook, y esperar que me contestara. En algún momento, como colectivo de comunicaciones, yo decía como que la señora no me contesta. ¿Será que es porque de pronto mucha gente le escribe sobre el tema y no le cumple, de pronto le crean falsas esperanzas, expectativas y no pasa nada? Entonces fue como que a la espera que ella nos contestara y pues mientras nosotros seguimos avanzando en los procesos de la placa de Caterine con la vicerrectoría de Bienestar Universitario. Actualmente el rector de la universidad, el profesor Guillermo Murillo, que en su momento con doña Julieta era el vicerrector de Bienestar Universitario. Entonces, nosotros lo que notamos con él fue una disposición y la vicerrectora nueva, una disposición de decir, sí, traigan la placa. Sin embargo, lo que notamos también era que ustedes gestionen la placa, ustedes transmiten todo lo que conlleva traer la placa acá. Con el ejército, contacten a las personas que nosotros sí la aceptamos. Listo. José, entonces ahí voy con Julieta. Julieta, este colectivo entra a preocuparse, como nos lo explicó Saray, a decir Caterine, Johnny Silva, en general un trabajo de memoria de estudiantes universitarios asesinados por fuerza pública, y vuelven a contactar al ejército, o sea, vuelven a tocar las puertas de la tercera brigada. ¿Cómo es esta segunda parte, Julieta, si podríamos decirlo así, en donde ya vuelven a contactar al ejército? ¿Cómo les va en esa segunda parte, Julieta? Yo, francamente, José, yo ya había perdido todas las esperanzas, porque yo luché mucho, mucho. Hablé hasta con la teniente Yadira que me entregara la placa a mí, que yo costeaba dónde colocarla y todos los gastos. No se pudo. Yo ya perdí las esperanzas y en el 2021 me fui del país. Sí. Por varios inconvenientes me tuve que ir del país y
Y de ahí... ¿Y cuándo recupera las esperanzas, Julieta? O sea, ¿cuándo vuelve a No, decir, entonces, sí, ese muchacho me escribía, ese muchacho José me escribía y me escribía Sí. y me dio por contestarle una vez. Y yo le dije, pues allá ustedes inténtenlo, pero yo no pude. Le dije yo así. Y él me dijo, no, nosotros lo vamos a intentar. Eso fue una lucha. Este muchacho fue una lucha, pero incansable. Y él no se dio nunca por vencido. Y yo le decía, sí, vio José que no se puede, sí, vio José que no se puede. Me dijo, no, yo le voy a hacer, doña Julieta, porque esto se va a lograr. Y yo le decía, no, yo de verdad, yo no tenía esperanzas. Y para mí fue, no, qué alegría cuando él me dijo, sí, vamos a sacar la placa, ya la vamos a tener, porque a él también lo tuvieron meses también embolatándolo. Y no se pudo, no se pudo. Entonces, cuando ya me dijo que la placa y me mostró la placa, para mí fue como un bálsamo a mi corazón saber que le voy a limpiar más el nombre a mi hija, le vamos a hacer una memoria, porque yo digo que mientras que las personas tengan memoria, ahí están con uno. Y entonces, para mí esto es lo mejor que me puede pasar. Yo creo que esa es una etapa de mi vida que tengo que quemar porque a mí, honradamente, yo nunca me superé, Caterina, nunca. Ese dolor yo lo llevo y más saber que ni siquiera pude colocar una placa de ella. Y para mí esto ha sido fenomenal, José, fenomenal y le agradezco mucho a todos ustedes por todo lo que están haciendo por Caterine y por mí, de Julieta, verdad. no, antes a usted muchas gracias por no dejar de persistir